La vieja nave crujió mientras se abría paso a través de la oscuridad del espacio. Sus remiendos de metal nuevo, intercalados entre el antiguo, contaban historias de incontables reparaciones. La HMS Steadfast estaba muy lejos de ser una de las relucientes naves que componían el resto de la flota terrana. Mientras otras naves presumían de líneas suaves y brillantes armas de energía, la Steadfast todavía cargaba con cañones de riel tradicionales y armamento balístico que la mayoría consideraba obsoleto. El capitán Thomas Reed estaba de pie junto al ventanal del puente, con sus manos curtidas entrelazadas a la espalda mientras observaba las estrellas pasar. 25 años de servicio habían dejado mechones grises en su pelo oscuro, pero sus ojos permanecían tan agudos como siempre mientras escaneaban el sector que su nave tenía asignado patrullar. Estaba tranquilo por aquí, lejos de las líneas del frente donde la humanidad luchaba contra el colectivo del horizonte brillante. Para eso era lo único que servía su nave en estos días, patrullar en el espacio vacío. Otro día emocionante en este rincón olvidado de la galaxia, dijo el oficial de armamento James Ham Cooper desde su puesto, con un deje de frustración en la voz. Era joven, apenas 30 años, y Reed podía sentir el deseo de acción de su oficial. La tranquilidad es buena, replicó Reed, volviéndose para mirar a la tripulación del puente. La tranquilidad significa que nuestros colonos están a salvo. Se acercó al puesto de Cooper, echando un vistazo a las lecturas del sensor. Todo despejado, como de costumbre. El capitán había aprendido a apreciar estos momentos de paz, especialmente con la guerra yendo tan mal para la humanidad en otros sectores. El intercomunicador de la nave crepitó. Ingeniería al puente. La voz de María Wells sonaba calmada, pero con un matiz de preocupación que hizo que Reed se enderezara. Capitán, lo necesito aquí abajo. Hay algo que debería ver. Reed intercambió una mirada con Cooper antes de dirigirse al ascensor. Mantengan los ojos bien abiertos aquí arriba, ordenó mientras las puertas se cerraban. El viaje hasta ingeniería fue rápido, pero Reed sintió cada vibración y cada pequeño estremecimiento de su vieja nave. Conocía cada sonido de la Steadfast, cada peculiaridad, como un jinete conoce a su caballo. Ingeniería era un laberinto de tuberías, conductos y maquinaria que parecía más propio de un museo que de una nave de guerra. Wells estaba de pie junto a su consola principal, con el pelo oscuro recogido en un moño desordenado mientras estudiaba atentamente las lecturas. A diferencia de las elegantes pantallas holográficas de las naves modernas, la Steadfast todavía usaba pantallas y botones físicos. Levantó la vista cuando Reed se acercó. Capitán, ¿recuerda esas fluctuaciones de energía que hemos estado rastreando en los sistemas del cañón de riel principal? Wells mostró un diagrama en su pantalla. Creo que sé que las está causando. Y no es lo que pensábamos. Reed se inclinó para estudiar la pantalla. A diferencia de la mayoría de su tripulación, que veía la vieja tecnología de la Steadfast como una carga, Wells siempre había mostrado un interés genuino en entender cómo funcionaba todo. Muéstrame, dijo él. Las fluctuaciones no son un fallo de funcionamiento, explicó Wells, sus dedos danzando sobre los controles. Son una resonancia armónica creada por la interacción entre el campo magnético de nuestro cañón de riel y los nuevos sistemas de blindaje cuántico instalados durante nuestra última reparación. Abrió otra pantalla que mostraba patrones de ondas. Mire estas frecuencias. Reed estudió los patrones, pero la ingeniería no era su especialidad. ¿Qué estoy viendo, Wells? Nuestros cañones de riel están creando patrones de interferencia cuántica, dijo ella, con un entusiasmo creciente en su voz. El mismo tipo de patrones que las naves del horizonte brillante usan en sus sistemas de blindaje. Capitán, creo que nuestras armas obsoletas podrían, de hecho, ser capaces de afectar sus defensas de maneras que sus ingenieros nunca consideraron. Antes de que Reed pudiera responder, el sistema de alerta de la nave se activó. La voz de Cooper llegó por el intercomunicador. Capitán, al puente. Tenemos compañía. Reed y Wells compartieron una mirada antes de que él se apresurara a volver al ascensor. Cuando llegó al puente, Cooper ya estaba mostrando los datos del sensor. Nave de patrulla del horizonte brillante, informó Cooper. Clase crucero ligero.
Se mantienen justo fuera del alcance estándar de los sensores. Están probando nuestra respuesta, dijo Reed, acomodándose en su silla de mando. Mantengan el patrón de patrulla estándar. No les demos nada inusual que reportar. La tripulación del puente trabajó eficientemente, manteniendo su rumbo mientras vigilaban la nave alienígena. La nave del horizonte brillante era hermosa de una manera letal, todo curvas suaves y nodos de energía brillantes. A su lado, la Steadfast debía parecer chatarra espacial. Nos están escaneando, informó Cooper. Estamos recibiendo mucha atención para ser una nave de patrulla obsoleta. Reed observó la nave alienígena en la pantalla principal. Probablemente se pregunten por qué seguimos usando una nave tan vieja, dijo con una leve sonrisa. Dejemos que piensen que somos inofensivos. El orgullo precede a la caída. Pasaron horas mientras las dos naves mantenían la distancia. El crucero del horizonte brillante finalmente se marchó, aparentemente satisfecho de que la vieja nave humana no representaba ninguna amenaza. Solo entonces Reed se permitió relajarse un poco. Cooper, quiero que trabaje con Wells en algo, dijo Reed después de que la nave alienígena se hubiera ido. Ha encontrado una peculiaridad interesante en nuestros sistemas de armas. Podría no ser nada, pero quiero que se investigue. Señor, Cooper parecía confundido. Nuestros sistemas de armas son antiguos. ¿Qué podría haber de interesante en ellos? Reed sonrió. A veces, los viejos métodos tienen ventajas que hemos olvidado. Y ahora mismo, necesitamos todas las ventajas que podamos conseguir. Se giró para mirar de frente a su oficial de armamento. El horizonte brillante cree que lo sabe todo sobre nosotros. Ven nuestra tecnología antigua y la descartan. Esa es su debilidad. Más tarde esa noche, Reed se sentó en su camarote revisando los hallazgos iniciales de Wells. La oficial de ingeniería ya había compilado una cantidad impresionante de datos sobre las interacciones armónicas que había descubierto. Si tenía razón, los cañones de riel de la Steadfast podrían ser capaces de algo revolucionario. Abrió los últimos informes de la flota en su tableta. Las noticias no eran buenas. El horizonte brillante avanzaba cada día más en el espacio humano. Sus avanzados escudos los hacían prácticamente invulnerables a las armas de energía modernas. Las naves más nuevas de la flota terrana, con todo su avance tecnológico, estaban luchando por hacer mella en las defensas alienígenas. Reed miró por su pequeña ventana hacia las estrellas. La Steadfast había sido su hogar durante 5 años, desde que el almirantazgo decidió que era más adecuado para tareas de patrulla tranquilas que para el mando en el frente. Le habían dado una nave vieja porque pensaban que tanto él como la nave ya habían pasado su mejor momento. Pero Reed sabía que no era así. Había servido en 3 guerras, comandado 6 naves y aprendido una lección crucial. No es el brillo del arma lo que importa, sino la sabiduría para saber cómo usarla. La Steadfast podía ser vieja, pero la edad traía consigo experiencia y fortalezas ocultas. Abrió una nueva ventana de mensaje y comenzó a redactar un informe para el comando de la flota sobre el descubrimiento de Wells. Ya sabía lo que pasaría. Lo descartarían como las teorías desesperadas de una tripulación asignada a una nave obsoleta. Pero él lo documentaría todo de todos modos. Algún día, podrían necesitar esta información. Mientras escribía, la Steadfast continuaba su patrulla por el tranquilo sector del espacio, sus antiguos motores zumbando de manera constante. Para cualquiera que la observara, era solo otra nave anticuada asignada a un puesto remoto. Pero dentro de su casco desgastado, algo revolucionario se estaba gestando, un descubrimiento que pronto sacudiría los cimientos mismos de la guerra. Reed terminó su informe y lo envió, sabiendo que probablemente sería archivado y olvidado. Estaba bien. Que subestimaran a la Steadfast. Que pensaran que su edad la hacía débil. Pronto, todos aprenderían de lo que esta vieja nave y su tripulación eran realmente capaces. Habían pasado 3 días desde el descubrimiento de María Wells, y apenas había dormido desde entonces. La bahía de ingeniería se había convertido en su segundo hogar, llena de tabletas de datos esparcidas y tazas de café frío. James Cooper estaba a su lado, observando cómo hacía otro ajuste en la configuración de potencia del cañón de riel. Ejecuta la simulación de nuevo,
dijo Wells, frotándose los ojos cansados. La computadora procesó los cálculos, sus procesadores más antiguos trabajando más duro de lo que sus contrapartes modernas habrían necesitado. Cooper se inclinó mientras los resultados aparecían en la pantalla. Esa es la tercera prueba exitosa, dijo, incapaz de ocultar su emoción. El emparejamiento de frecuencias es perfecto. Estas lecturas sugieren que podríamos perturbar sus armónicos de escudo en al menos un 60%. Wells asintió, pero siguió tecleando. La teoría funciona en la simulación, pero necesitamos datos del mundo real. Sin conocer las frecuencias exactas de sus sistemas de blindaje, solo estamos adivinando. El intercomunicador de la nave sonó. Ingeniería, aquí el capitán. Informe de situación. Señor, respondió Wells, hemos confirmado la teoría en simulación. El campo magnético del cañón de Riel se puede sintonizar para crear patrones de interferencia destructiva en los sistemas de blindaje cuántico. Pero, dudó, necesitamos más datos sobre sus frecuencias de escudo reales para que funcione. Entendido, la voz de Reed llevaba una nota de consideración. Vengan ambos a mi despacho. Traigan sus hallazgos. Minutos después, estaban sentados frente al capitán Reed mientras él revisaba sus datos. El despacho era pequeño, como todo en la Steadfast, pero se sentía cómodo, vivido. Una maqueta de la nave descansaba sobre el escritorio de Reed, con la pintura ligeramente desconchada. Así que, dijo Reed, levantando la vista de los informes, tenemos un arma que podría funcionar, pero necesitamos escanear sus escudos de cerca para obtener las frecuencias correctas. Sí, señor, respondió Cooper. Necesitaríamos estar dentro del rango de combate estándar. Y tendríamos que hacer que activaran sus escudos a plena potencia. El escaneo tomaría unos 30 segundos. Reed se reclinó en su silla. 30 segundos es mucho tiempo en una pelea, especialmente contra su tecnología. Señor, Wells se inclinó hacia adelante. Sé que es arriesgado, pero esto podría cambiarlo todo. Sus escudos cuánticos los han hecho casi invencibles contra nuestras armas de energía, pero nunca han tenido que defenderse de algo como esto. Ya ni siquiera piensan en las armas cinéticas. Una alerta de mensaje parpadeó en la pantalla del escritorio de Reed. Lo leyó rápidamente, su expresión ensombreciéndose. El comando de la flota ha respondido a nuestro informe, dijo. No están interesados en seguir con la teoría. Dicen que deberíamos centrarnos en nuestras tareas de patrulla y dejar el desarrollo de armas a la división de investigación. Wells sintió que se le encogía el corazón, pero Cooper habló. Con el debido respeto al comando de la flota, señor, se equivocan. Hemos demostrado que el concepto funciona. Solo necesitamos una oportunidad para probarlo. Reed se levantó y caminó hacia su ventana, observando las estrellas pasar. El problema es que el comando de la flota piensa que el futuro está en las armas de energía. Han invertido todo en tratar de sobrecargar los escudos del horizonte brillante. La idea de que un viejo cañón de Riel pueda hacer lo que sus armas más nuevas no pueden, no encaja en su visión del mundo. De repente, la nave se estremeció ligeramente, y un momento después, el sistema de alerta se activó. Puente al capitán, la voz del oficial de guardia llegó. Estamos detectando lecturas de energía inusuales desde el campo de asteroides cercano. Los tres se apresuraron a ir al puente. La pantalla principal mostraba un cúmulo de asteroides a unos 50.000 kilómetros de distancia, con extrañas fluctuaciones de energía apareciendo entre las rocas. Análisis, ordenó Reed, acomodándose en su silla de mando. Parece algún tipo de campo de ocultación fallando, dijo Cooper desde su puesto. Señor, creo que alguien nos ha estado observando. Como si fuera una señal, una nave exploradora del horizonte brillante apareció, su dispositivo de ocultación funcionando mal. La nave alienígena era más pequeña que el crucero que habían visto días atrás, pero aún así letal. Deben haber estado monitoreando nuestras pruebas, dijo Wells en voz baja. La voz de Reed permaneció tranquila. Puestos de combate. Activen las armas, pero no apunten todavía. La tripulación se movió con eficiencia practicada, mientras los viejos sistemas cobraban vida a su alrededor.
La nave exploradora, quizás dándose cuenta de que había sido descubierta, comenzó a moverse hacia ellos. Su forma elegante parecía burlarse de la apariencia envejecida de la Steadfast. Nos están escaneando, informó Cooper. Obteniendo las mismas lecturas que antes. Se están centrando en nuestros sistemas de armas. Reed asintió lentamente. Vieron nuestras pruebas. Están tratando de averiguar qué estábamos haciendo. Se giró hacia Wells. ¿Cuánto tiempo necesitarías para obtener buenas lecturas de sus frecuencias de escudo? 30 segundos, señor. Pero tendrían que tener sus escudos a plena potencia. Una pequeña sonrisa cruzó el rostro de Reed. Cooper, cargue los cañones de riel con munición de práctica. Póngalos a máxima potencia, pero manténgalos ligeramente desalineados con las modificaciones de Wells. Señor, Cooper parecía confundido. Quieren saber qué estamos tramando. Démosles un buen espectáculo. Hagamos que parezca que tenemos problemas con nuestras armas, como si no pudiéramos hacerlas funcionar del todo bien. La comprensión apareció en el rostro de Wells. Dejamos que piensen que estamos luchando con equipo defectuoso, y se quedarán para recopilar información. Su orgullo no les permitirá dejar pasar la oportunidad de estudiar lo que creen que es un experimento fallido, terminó Reed. Los siguientes 20 minutos fueron tensos. La Steadfast hizo el amago de encender sus cañones de riel y luego apagarlos, como si estuviera realizando pruebas. La nave exploradora del horizonte brillante se acercó, con sus propios escudos levantados mientras observaba. Están en el rango óptimo de escaneo, informó Wells desde su improvisada estación de escaneo. Sus escudos están a plena potencia. No se arriesgan con nosotros. Cooper, dijo Reed en voz baja, a mi señal, quiero que dispares una sola ronda de práctica. Que parezca un accidente. Wells, prepárate con tus escáneres. La tripulación del puente contuvo la respiración. La nave exploradora flotaba cerca, sus sensores sondeando los sistemas de la Steadfast. Ahora, ordenó Reed. Cooper disparó. La ronda de práctica, aunque inofensiva, se dirigió hacia la nave alienígena. Como era de esperar, la desviaron fácilmente con sus escudos. Escaneos recibidos, dijo Wells, emocionada. Sus frecuencias de escudo son claras como el día. Están exactamente donde pensábamos que estarían en el espectro cuántico. Señor, teníamos razón. La nave alienígena, aparentemente satisfecha de que las armas de la Steadfast no eran una amenaza, comenzó a alejarse. Transmitieron un mensaje en el lenguaje comercial común, fallo de funcionamiento en sus armas anotado. Se recomienda el regreso inmediato a puerto para reparaciones. Reed esperó hasta que se fueron antes de permitirse sonreír. Wells, Cooper, ¿cuánto tiempo tardarán en calibrar nuestros cañones de riel a esas frecuencias? Unas pocas horas, señor, respondió Wells. Tendremos que ajustar las bobinas magnéticas con precisión, pero ahora sabemos exactamente a qué estamos apuntando. Pónganse a trabajar, ordenó Reed. Y manténganlo en secreto. Para todos los demás, seguimos teniendo dificultades técnicas. Miró la carta estelar donde la nave exploradora había desaparecido. Creen que nos pillaron probando un arma fallida. Su exceso de confianza les va a costar muy caro. Mientras Wells y Cooper se apresuraban a volver a ingeniería, Reed envió un último mensaje al comando de la flota, informando oficialmente del fallo de funcionamiento de las armas y solicitando mantenimiento en su próxima escala en puerto. Que el horizonte brillante pensara que no tenía nada que temer de esta vieja nave. Que pensaran que la Steadfast era solo otra reliquia luchando por mantener sus armas anticuadas en funcionamiento. Pronto, aprenderían cuán peligroso era subestimar a esta nave y a su tripulación. La verdadera prueba se acercaba, y la Steadfast estaría lista. Las alarmas resonaron por los pasillos de la Steadfast sin previo aviso. El capitán Reed estaba en ingeniería, revisando los últimos ajustes a los sistemas del cañón de riel cuando llegó la llamada del puente. Capitán, transmisión de emergencia del comando de la flota. La voz del oficial de guardia era tensa. El horizonte brillante ha lanzado una gran ofensiva. Han roto nuestras líneas en la puerta de Thompson. Reed ya se estaba moviendo, con Wells pisándole los talones.
Llegaron al puente justo cuando la pantalla táctica se actualizaba, mostrando una flota masiva de naves enemigas abriéndose paso a través de la línea defensiva de la humanidad. La pantalla principal se llenó de transmisiones de emergencia de naves civiles que huían del ataque. ¿Cómo superaron nuestros sistemas de alerta temprana?, preguntó Cooper desde su puesto, sus manos volando sobre los controles. No lo superaron, dijo Reed sombríamente, estudiando la pantalla táctica. Pasaron a través de ellos. Miren los campos de escombros. La pantalla mostraba los restos dispersos de plataformas de sensores y naves de patrulla humanas. Sabían exactamente dónde golpearnos. Señor, llamó el oficial de comunicaciones. Estoy recibiendo llamadas de socorro de la flota de evacuación de la colonia Palmer. Están tratando de escapar a través de nuestro sector, pero sus escoltas fueron retirados para defender la línea principal. La mandíbula de Reed se tensó. La colonia Palmer albergaba a más de 50.000 civiles. Si la flota del Horizonte Brillante los atrapaba, se giró hacia Wells. ¿Están listas las modificaciones del cañón de riel? Sí, señor. Las hemos calibrado para que coincidan con las frecuencias que registramos de la nave exploradora. Pero no hemos tenido la oportunidad de probarlas en condiciones de combate real. Señor, la voz de Cooper interrumpió la tensión. Los sensores de largo alcance están detectando una gran fuerza de naves del Horizonte Brillante. Están en rumbo de intercepción con la flota de evacuación de Palmer. Tiempo para interceptar: 40 minutos. Reed se paró en el centro de su puente, sintiendo el peso del mando más intensamente que nunca. La pantalla táctica contaba una historia clara. La Steadfast era la única nave militar al alcance de la flota civil. Sus órdenes eran claras. Las naves de patrulla debían evitar el enfrentamiento con fuerzas enemigas importantes y retirarse a los puntos de reunión designados. ¿Cuántas naves en la fuerza enemiga?, preguntó Reed en voz baja. Cooper tragó saliva antes de responder. 15 naves, señor. 2 cruceros pesados, 8 destructores y 5 naves de escolta. Se mueven rápido. El puente se quedó en silencio. Todos sabían lo que significaban esos números. Incluso con sus armas modificadas, la Steadfast era solo un viejo destructor enfrentándose a una armada. Señor, habló el oficial de comunicaciones. El comando de la flota está ordenando a todas las naves de patrulla que se retiren al punto de defensa Delta. Están dando por perdido este sector. Reed caminó hacia el ventanal principal, observando las estrellas. Detrás de esas estrellas había 50.000 civiles corriendo por sus vidas. Pensó en el comando de la flota, en su desdén por el descubrimiento de Wells, en su enfoque en tecnología más nueva y llamativa. Tracen un rumbo de intercepción con la flota enemiga, ordenó Reed. La tripulación del puente lo miró conmocionada. Cooper fue el primero en hablar. Señor, esas órdenes. Sé lo que dicen las órdenes. Reed se giró para enfrentar a su tripulación. También sé lo que está en juego. 50.000 civiles que no tendrán ninguna oportunidad si huimos, los miró a cada uno. No le ordenaré a ninguno de ustedes que desobedezca una orden directa. Si quieren tomar una lanzadera hasta el punto de reunión, lo entenderé. Wells dio un paso al frente primero. Mis modificaciones del cañón de riel. Mi lugar está aquí. Las armas no funcionan sin un sistema de puntería, agregó Cooper con una leve sonrisa. Me quedo. Uno por uno, la tripulación del puente expresó su apoyo. Reed sintió una oleada de orgullo por su gente. Por eso las viejas naves eran especiales. Sus tripulaciones aprendían a confiar unas en otras, a convertirse en una familia. Tracen un rumbo que nos ponga entre la flota enemiga y las naves civiles, ordenó Reed. Ingeniería, desvíen toda la energía de reserva a los sistemas del cañón de riel. Cooper, quiero soluciones de disparo listas en el momento en que entren en rango. Los motores de la Steadfast se pusieron a máxima potencia, su viejo armazón estremeciéndose con el esfuerzo. En la pantalla táctica, los puntos rojos de la flota enemiga se acercaban. Los puntos azules de las naves civiles se movían tan rápido como podían, pero eran lentos, vulnerables. Señor, informó Cooper,
La flota enemiga está lanzando drones exploradores. Tendrán contacto visual en 5 minutos. Que miren, dijo Reed. Que vean exactamente lo que se les viene encima. Una nave vieja con armas anticuadas. Su orgullo no les permitirá dar la espalda a un objetivo tan fácil. Wells trabajaba en su puesto, monitoreando las modificaciones del cañón de riel. Los niveles de potencia se mantienen estables, señor. El emparejamiento de frecuencias es perfecto. Si esto funciona. Cuando esto funcione, la corrigió Reed. Solo tenemos que retenerlos el tiempo suficiente para que las naves civiles escapen. Los minutos pasaban con una lentitud agonizante. La flota enemiga se hacía más grande en sus pantallas, sus elegantes naves brillando con un propósito mortal. La Steadfast debía parecerles chatarra espacial, una única nave antigua atreviéndose a desafiar su poder. Están transmitiendo, señor, informó el oficial de comunicaciones. Nos ordenan que nos retiremos o seremos destruidos. Sin respuesta, ordenó Reed. Que piensen que nuestras comunicaciones son tan obsoletas como todo lo demás, se giró hacia su tripulación. Este es el momento, gente. Todo por lo que hemos trabajado se reduce a los próximos minutos. Pase lo que pase, quiero que sepan lo orgulloso que estoy de esta tripulación. Los primeros disparos enemigos no tardarían en llegar. Reed casi podía sentir la diversión del comandante del Horizonte Brillante ante esta solitaria y anticuada nave desafiando a su flota. Esperarían una victoria fácil, una diversión momentánea antes de continuar su persecución de las naves civiles. A toda la tripulación. La voz de Reed se transmitió por el intercomunicador de la nave. Puestos de combate. A esta vieja dama aún le queda una pelea, y va a ser una para los libros de historia. Los motores de la Steadfast aceleraron aún más, impulsando la nave hacia su cita con el destino. Detrás de ellos, 50.000 civiles rezaban por un milagro. Delante de ellos, una flota enemiga se acercaba, confiada en su tecnología superior y su abrumadora superioridad numérica. No tenían ni idea de lo que se les venía encima. Los primeros disparos de la flota del Horizonte Brillante iluminaron el espacio como estrellas artificiales. Sus armas de energía eran hermosas de una manera letal. Los viejos motores de la Steadfast rugieron mientras Reed ordenaba maniobras evasivas, esquivando la andanada inicial. «Están tratando de arrinconarnos», gritó Cooper desde su puesto. «Patrón de contención estándar. ¿Creen que huiremos?» Reed se permitió una pequeña sonrisa. Ese es su primer error. Wells, ¿están listos los cañones de riel? Sí, señor. El emparejamiento de frecuencias está fijado. Solo tendremos una oportunidad. Se adaptarán en cuanto se den cuenta de lo que estamos haciendo. La flota enemiga se desplegó en una formación de ataque clásica. Sus dos cruceros pesados se quedaron atrás, dejando que sus destructores avanzaran para lidiar con lo que seguramente veían como una molestia menor. La Steadfast debía parecerles patética, una nave antigua con parches de reparación visibles a lo largo de su casco. «Deja que se acerquen», ordenó Reed. «Esperen mi señal». Su tripulación confiaba en él, manteniendo sus posiciones incluso cuando las naves enemigas se acercaban. El primer destructor estaba ahora a menos de 10.000 kilómetros, sus escudos cuánticos brillando con confianza. «Señor», informó el oficial de sensores, «están cargando las armas principales. Todas las naves están llevando sus escudos a máxima potencia». «Perfecto», dijo Reed en voz baja. «Ese es su segundo error. Cooper, apunta al destructor más cercano. Wells, inicia el pulso de frecuencia». Los cañones de riel de la Steadfast cobraron vida, sus bobinas magnéticas girando a toda potencia. El capitán del destructor enemigo debió sorprenderse al ver activarse un sistema de armas tan anticuado. Quizás incluso se estaban riendo. ¡Fuego! El primer disparo surcó el espacio, un simple proyectil de metal acelerado a una velocidad increíble. El destructor ni siquiera intentó esquivarlo, confiando en sus escudos cuánticos para manejar un armamento tan primitivo. Entonces, sucedió lo imposible. El proyectil atravesó el escudo como si no estuviera allí. Su campo magnético,
especialmente sintonizado, creó una perturbación perfecta en la barrera cuántica. El proyectil se estrelló contra el casco del destructor, desgarrando un blindaje diseñado para desviar armas de energía, pero vulnerable al buen y viejo impacto cinético. «Impacto directo», gritó Cooper. «Sus escudos están completamente caídos». El destructor se escoró, sus sistemas de emergencia parpadeando. El resto de la flota enemiga pareció detenerse en estado de shock. Reed no les dio tiempo para recuperarse. «Apunten a la siguiente nave. Fuego a discreción». Los cañones de riel de la Steadfast rugieron una y otra vez. Cada disparo estaba calibrado con precisión para coincidir con la frecuencia de los escudos enemigos. Cada impacto, devastador. 2 destructores más cayeron antes de que la flota del Horizonte Brillante se diera cuenta del verdadero peligro al que se enfrentaban. «Están cambiando de formación», informó Cooper con sombría satisfacción. «Rompiendo sus grupos cerrados». No esperaban necesitar defensa puntual contra armas balísticas. La confianza de la flota enemiga se había convertido en confusión. Su fuego de respuesta se volvió errático mientras nave tras nave descubría que sus escudos, supuestamente impenetrables, eran inútiles contra los ataques de la Steadfast. El viejo destructor danzaba entre sus rayos de energía, su experimentada tripulación usando el menor tamaño de su nave a su favor. «Los cruceros pesados se están acercando», advirtió Wells. «Están adaptando las frecuencias de sus escudos». Reed asintió. Como era de esperar. «Cooper, cambia a patrón de dispersión». «Wells, inicia la modulación de frecuencia aleatoria». La siguiente andanada de la Steadfast se dividió en múltiples proyectiles, cada uno sintonizado a una frecuencia ligeramente diferente. Los escudos de los cruceros pesados detuvieron algunos, pero otros se deslizaron, causando daños en sus cascos. No tan devastadores como los impactos directos, pero suficientes para mantenerlos desequilibrados. «Señor», llamó el oficial de comunicaciones. «Las naves civiles informan que están casi en el punto de salto. 10 minutos más. Los destructores enemigos se reagrupan», advirtió Cooper. «Están tratando de flanquearnos». Reed estudió la pantalla táctica. 4 destructores enemigos ya estaban inutilizados o destruidos, pero las naves restantes estaban adaptando sus tácticas. Habían perdido la ventaja de la sorpresa, y ahora comenzaría la verdadera prueba. «Maniobra de giro», ordenó Reed. «Toda la potencia a los escudos de proa». Wells, desvía la energía auxiliar a los sistemas de refrigeración del cañón de riel. «Vamos a atravesar su línea». La Steadfast giró para enfrentar la formación enemiga de frente. Fue un movimiento tan agresivo, tan aparentemente suicida, que tomó por sorpresa a las naves del Horizonte Brillante. Esperaban que la nave humana siguiera tratando de evadir. «Múltiples blancos fijados», gritó Cooper. «Armas de energía cargando. Mantengan el rumbo», ordenó Reed. El fuego enemigo llegó en una ola devastadora, pero Reed había contado con su ira, su orgullo herido. Sus disparos eran potentes, pero predecibles. La Steadfast se deslizó por los huecos de su fuego, su viejo casco crujiendo bajo la tensión de las maniobras de alta G. «Cañón de riel de babor listo», informó Wells. «Apunta a la sección de mando del crucero líder», ordenó Reed. «Dispara cuando estés lista». El disparo tomó por sorpresa al capitán del crucero. Habían estado tan concentrados en golpear a la Steadfast con sus armas de energía que habían dejado que las frecuencias de sus escudos se estabilizaran. El proyectil del cañón de riel atravesó sus débiles defensas y golpeó directamente su puente. Las luces del enorme crucero parpadearon y se apagaron, sus sistemas fallando mientras los mamparos de emergencia se cerraban en todo su casco. El segundo crucero rompió la formación, tratando de mantener la distancia de la nave aparentemente primitiva que acababa de paralizar a su buque insignia. 5 minutos para que las naves civiles salten, informó Comunicaciones. La flota enemiga se está retirando, agregó Cooper. Se están retirando, señor. Pero Reed vio algo en la pantalla táctica que le heló la sangre. No se están retirando. Están despejando una línea de tiro. Toda la tripulación,
Prepárense para el impacto. El segundo crucero se había movido a una posición donde la Steadfast no podía alcanzarlo con un disparo directo. Su cañón principal, un arma de energía masiva que recorría la longitud de la nave, comenzó a brillar con la energía acumulada. Maniobras evasivas, ordenó Reed, pero sabía que no podían esquivar este disparo. El crucero lo había calculado perfectamente, esperando hasta que la Steadfast estuviera comprometida en su carrera de ataque. Impacto en 3 segundos, gritó Cooper. Desvíen toda la potencia a los escudos de estribor. El rayo de energía golpeó a la Steadfast como el puño de un dios enfurecido. Las sirenas de advertencia sonaron por toda la nave mientras los sistemas se sobrecargaban. En el puente, las pantallas explotaron en una lluvia de chispas. Brecha en el casco en las cubiertas 3 y 4. Informó el control de daños. Contención de emergencia aguantando. A través del caos, la voz de Wells se abrió paso. Los cañones de riel siguen operativos, señor. Sistemas de refrigeración dañados, pero funcionando. Reed se incorporó en su silla de mando, ignorando la sangre que le corría por la cara de un corte causado por los escombros. Cooper, ¿tienes una solución de disparo para ese crucero? Sí, señor, pero nuestro disparo será débil sin la potencia total en las bobinas magnéticas. No necesita ser fuerte, dijo Reed. Solo necesita ser preciso. Wells, olvida la refrigeración. Desvía toda la potencia restante a las bobinas. Un solo disparo. Haz que cuente. El cañón de riel de la Steadfast disparó una última vez. El proyectil pareció moverse en cámara lenta a través del espacio, su campo magnético sintonizado con precisión a la frecuencia del escudo del crucero. El capitán enemigo debió sentirse seguro a esa distancia. Debió pensar que sus escudos podrían soportar cualquier ataque de esta reliquia dañada. Estaban equivocados. El disparo perforó sus escudos y golpeó su sistema de armas principal justo cuando se estaba cargando para otra ráfaga. La explosión resultante desgarró el casco del crucero, seguida de detonaciones secundarias a medida que los conductos de energía se sobrecargaban. Naves civiles entrando en el punto de salto. Anunció Comunicaciones triunfalmente. Han escapado. Las naves enemigas restantes, al ver a sus cruceros destruidos y a su presa escapada, comenzaron a retirarse. La tripulación del puente de la Steadfast observó con asombro agotado cómo la poderosa flota del Horizonte Brillante se retiraba ante su único y antiguo destructor. Informe de daños, ordenó Reed, permitiéndose finalmente volver a respirar. Brechas en el casco en múltiples cubiertas. Generadores de escudo al 20%. Potencia principal fluctuando, informó Wells. Pero estamos vivos, señor. Estamos todos vivos. Reed miró su pantalla táctica, los escombros de 8 naves enemigas flotando en el espacio a su alrededor. Nada mal para una nave de patrulla obsoleta. Envíe un mensaje al comando de la flota, ordenó. Dígales que la Steadfast envía sus saludos. Y que vamos a necesitar esas reparaciones después de todo. 2 semanas después de la batalla, la Steadfast entró cojeando en el muelle de reparaciones de la estación Victoria. Su casco lucía nuevas cicatrices, parches de blindaje ennegrecidos y desgarrados por el fuego enemigo. Pero se movía por su propia potencia, orgullosa a pesar de sus heridas. Mientras las abrazaderas de atraque se acoplaban, una multitud se había reunido en la plataforma de observación. La noticia de la imposible victoria de la nave se había extendido por toda la flota. Reed estaba en su puente, observando a las cuadrillas de reparación pulular alrededor de su nave a través del ventanal. Las últimas 2 semanas habían sido un torbellino de reparaciones de emergencia, informes y preguntas interminables del comando de la flota. Wells no había salido de ingeniería en todo el viaje de regreso, cuidando sus sistemas dañados. Capitán, llamó Cooper desde su puesto. El almirante Thompson solicita permiso para subir a bordo. Reed se enderezó el uniforme. Permiso concedido. Que Wells se reúna con nosotros en la sala de conferencias principal. El almirante llegó con un séquito completo de especialistas técnicos y oficiales de la flota. Reed notó cómo todos miraban los pasillos de estilo antiguo de la Steadfast,
sus ojos deteniéndose en los conductos expuestos y los paneles de control físicos. Ya no miraban con desdén, sino con curiosidad. En la sala de conferencias, Wells había preparado una presentación detallada de las modificaciones de sus armas. Se paró orgullosa junto a sus diagramas y lecturas de datos, con ojeras oscuras bajo los ojos pero la espalda recta. El equipo técnico del almirante se inclinó hacia adelante mientras ella explicaba la técnica de emparejamiento de frecuencias. Notable, dijo el almirante Thompson cuando ella terminó. Convirtieron la mayor fortaleza del enemigo en una debilidad. Su dependencia de los escudos cuánticos les hizo olvidar la defensa física básica. Se giró hacia Reed. Las grabaciones de su batalla han sido analizadas por todos los oficiales tácticos de la flota. 8 naves enemigas destruidas, 2 cruceros pesados inutilizados y 50.000 civiles salvados. La Steadfast es una buena nave, señor, replicó Reed simplemente. Solo necesitaba una oportunidad para demostrarlo. Más que demostrado, sonrió Thompson. El comando de la flota ha ordenado una revisión inmediata de todas nuestras naves más antiguas. Estamos reequipando toda la flota de reserva con sistemas de cañones de riel modificados basados en sus diseños. La expansión del horizonte brillante se ha estancado mientras se apresuran a adaptar sus defensas. Wells intervino. Señor, la técnica de emparejamiento de frecuencias no funcionará para siempre. Desarrollarán contramedidas. Por supuesto que lo harán, asintió Thompson. Pero nos han dado algo más valioso que una sola arma. Nos han recordado que no debemos depender demasiado de una sola tecnología. A veces, los viejos métodos siguen siendo útiles. El equipo técnico del almirante quería comenzar escaneos detallados de las armas de la Steadfast de inmediato, pero Thompson levantó la mano. Primero, ¿hay algo más? Sacó una tableta de datos. Nuevas órdenes para la Steadfast y su tripulación. Reed tomó la tableta, leyendo rápidamente. Sus ojos se abrieron ligeramente. La Steadfast está siendo reasignada al frente, explicó Thompson. Estamos formando una nueva unidad táctica a su alrededor. Otras 6 naves de su clase, todas siendo reequipadas con sus armas. Usted las liderará, capitán. Señor. Reed levantó la vista, sorprendido. El horizonte brillante cree que lo sabe todo sobre nosotros, dijo Thompson. Ven nuestras naves más viejas y las descartan como reliquias. Mostrémosles lo peligrosa que puede ser esa. Su posición. Su fuerza de tarea atacará objetivos que creen seguros, usando armas que creen obsoletas. Después de que el almirante se fuera, Reed reunió a su tripulación en el comedor de la nave. La sala estaba abarrotada, cada miembro de la tripulación se apretujaba para escuchar las palabras de su capitán. Habían pasado juntos por un infierno, sobrevivido contra probabilidades imposibles. El comando de la flota nos ha dado nuevas órdenes, anunció Reed. Quieren que cacemos presas más grandes. Un vitoreo se elevó de la tripulación. Pero primero, vamos a recibir una reparación completa. Nuevo blindaje, sistemas de energía mejorados y mejores computadoras de puntería. No van a quitar nuestros viejos controles, ¿verdad? Gritó alguien desde el fondo. Había preocupación en la voz. La tripulación había llegado a confiar en sus sistemas familiares. No, sonrió Reed. Quieren estudiar cómo hacemos las cosas a la antigua. Aparentemente, hemos iniciado una tendencia. A veces, los métodos probados y verdaderos siguen siendo los mejores. ¿Y los cañones de riel? Preguntó Cooper. ¿Los van a reemplazar? De hecho, intervino Wells. Quieren que supervise la instalación de sistemas similares en otras naves. Pero la Steadfast se queda con sus cañones originales. Ya son parte de su alma. La tripulación se dispersó a sus deberes, con la moral más alta que nunca. Reed caminó por los pasillos de su nave, pasando la mano por las paredes desgastadas. Las cuadrillas de reparación arreglarían los daños de la batalla, reemplazarían los sistemas quemados, pero no cambiarían la naturaleza esencial de la Steadfast. Seguiría siendo lo que siempre había sido, una guerrera probada por el tiempo y el combate. Un mes después, la Steadfast lideraba su nueva fuerza de tarea fuera del muelle.
Otras 6 naves de su clase volaban en formación con ella, sus cascos relucientes con pintura fresca, pero sus corazones viejos y fuertes. Sus cañones de riel habían sido modificados según los diseños de Wells, sus tripulaciones entrenadas en las viejas formas del combate espacial. En el puente, Reed observó su pantalla táctica mientras las naves se movían en formación de ataque. El horizonte brillante se había vuelto cauteloso desde su derrota, agrupando sus naves para protegerse, dudando de su invencibilidad por primera vez. Informes de la fuerza de tarea listos, señor, dijo Cooper desde su puesto. Wells estaba a su lado, monitoreando los sistemas de armas que había ayudado a diseñar. Envíe un mensaje a todas las naves, ordenó Reed. Dígales que la vieja guardia ha vuelto. Recordémosle a nuestros enemigos porque deben temer a lo que no entienden. Los motores de la Steadfast se encendieron, impulsando la nave hacia su próxima batalla. No importaba que naves más nuevas y avanzadas llenaran la flota. El viejo destructor había encontrado su lugar de nuevo, liderando el camino hacia el combate, demostrando que a veces las mejores armas eran aquellas que tus enemigos habían olvidado. En las semanas que siguieron, la Steadfast y su fuerza de tarea se convirtieron en leyenda tanto entre las fuerzas humanas como las alienígenas. Atacaban desde vectores inesperados, sus armas anticuadas desgarrando defensas diseñadas para detener ataques mucho más avanzados. La expansión del horizonte brillante vaciló, y luego se detuvo por completo, al verse obligados a reconstruir toda su doctrina defensiva. Pero lo más importante, la Steadfast había provocado un cambio en la forma en que la flota pensaba sobre la guerra. Las naves nuevas comenzaron a incorporar tecnologías antiguas junto con sus armas de energía. Se desarrollaron sistemas de defensa híbridos, combinando escudos cuánticos con blindaje tradicional. Lo mejor de ambos mundos, la sabiduría de la experiencia unida al poder de la innovación. Y a través de todo ello, la Steadfast navegó, su casco lleno de cicatrices y su tripulación curtida, un recordatorio de que la verdadera fuerza no proviene de tener las armas más nuevas, sino de saber cómo usar lo que se tiene. Al final, eso fue lo que salvó 50.000 vidas y cambió el curso de una guerra. No la tecnología avanzada, sino el coraje y la creatividad de una tripulación que creyó en su nave cuando nadie más lo hacía. El viejo destructor había sido pasado por alto, subestimado y descartado. Pero en su hora de gloria, había demostrado que a veces el arma más peligrosa es la que tu enemigo cree inofensiva. La Steadfast se había ganado su lugar en la historia, no como una reliquia, sino como una revolución.